Hola, segundo B. Chicos, chicas, ¿cómo están? Espero que estén bien ustedes y su familia. Felicito a todos los que están cumpliendo con las actividades, que están al día. Recuerden aquellos que deben alguna actividad o varias que tienen que enviarlas a la brevedad, ¿sí? A ponerse las pilas, falta poco. Estamos ya en el último trimestre del año, ¿sí? Un año bastante particular para ustedes, para nosotros los profesores y las profesoras, pero bueno, es lo que tocó y como siempre les digo, hay que tratar de hacerlo mejor, dar lo que tenemos y mucho más, ¿sí? Hoy vamos a empezar un nuevo tema que es población, ¿sí? Siempre enfocándonos en lo propio de la materia, que es el continente americano. Hablar de población mundial es hablar de la cantidad de personas, de seres humanos que habitan el planeta, nuestro planeta, el planeta Tierra. En la actualidad, según las Naciones Unidas, que es el organismo más importante a nivel mundial, el planeta está habitado por aproximadamente 6.000 millones de personas. Pronostican que para el año 2025 ya vamos a ser 8.500 millones de personas. Pero, como les dije hace unos segundos, nosotros nos vamos a enfocar en lo que es América. La población de América en la actualidad supera por muy poco los 1.000 millones de habitantes. Los países más poblados son en el primer puesto Estados Unidos, en el segundo puesto lo tenemos a Brasil, en el tercer puesto a México, en el cuarto puesto a Colombia y quinto a Argentina. Vamos a repasar un par de conceptos que seguramente los vieron el año pasado, ¿sí? En ciencias sociales. Cuando hablamos de población, tenemos que tener en cuenta diferentes términos. Cuando hablamos de población, tenemos que dividir por género. ¿Qué sería esto? Hombres y mujeres. No confundir género con sexo, ¿sí? En la actualidad hay más mujeres en el mundo y en el continente que hombres. Dentro de los conceptos básicos tenemos que hablar de la densidad de población. ¿Qué es la densidad de población? Es la cantidad de personas que habitan en un lugar determinado, en un momento determinado. Se tiene como referencia un espacio que es 1 kilómetro cuadrado. Para que más o menos se den una idea que es 1 kilómetro cuadrado, es un espacio de aproximadamente 10 cuadras por 10 cuadras, ¿sí? Y cuando hablamos de densidad de población es cuántas personas viven en ese kilómetro cuadrado. Ejemplo, en la ciudad autónoma de Buenos Aires podemos tener una cantidad bastante nutrida de personas, bastante elevada por kilómetro cuadrado. Ahora si nos vamos a la selva misionera, seguramente esa densidad de población, esa cantidad de personas por kilómetro cuadrado va a ser notablemente más inferior, ¿sí? Es un lugar menos poblado. Hay muchos conceptos muy importantes a repasar y a tener en cuenta. Por ejemplo, la tasa de natalidad. ¿Qué es la tasa de natalidad? Es la cantidad de bebés que nacen en un año cada 1.000 mujeres, ¿sí? Es la tasa de natalidad. Podemos decir, por ejemplo, que en Córdoba la tasa de natalidad en el año 2010 fue de 5. ¿Qué quiere decir? Que cada 1.000 mujeres hubo 5 nacimientos. Algo similar, pero en realidad es lo contrario, es la tasa de mortalidad. Es la cantidad de personas que fallecen cada 1.000 habitantes. Si digo que la tasa de mortalidad en Malvinas Argentinas fue de 4 por 1.000, quiere decir que cada 1.000 personas fallecieron 4 en un año determinado. La población nunca es estable, por esto que venimos repasando por la tasa de natalidad, o sea, los nacimientos, la tasa de mortalidad, las muertes, pero hay otras dos variables muy importantes, ¿sí? Que son las migraciones y las inmigraciones. Cuando hablamos de inmigraciones, son las personas que vienen a vivir a un país o a una provincia de otro lugar, ¿sí? Ejemplo de esto es, a principios del siglo XX, cuando estaba transcurriendo la Primera Guerra Mundial, había muchas personas que vivían en Europa que para escapar a la guerra vinieron a vivir a América, ¿sí? Esas personas automáticamente dejaron de contarse como habitantes de Europa y se empezaron a contar como habitantes de América.
¿sí? Y también podemos tener a la inversa, personas que se van a vivir de un lugar a otro y se dejan de contar. Acá en Argentina en el 2001, por una crisis económica muy importante, muchos dejaron el país y se fueron a vivir a otros países. Otro concepto muy importante son las políticas migratorias. Las políticas migratorias son las medidas que toman los gobiernos en cada estado para fomentar la migración o la inmigración. O sea, principalmente apuntan a las personas que vienen a vivir al lugar, ¿sí? A los inmigrantes. Por ejemplo, en Argentina, así como en otros países de América Latina, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, los estados tomaban diferentes medidas para favorecer la llegada de personas. Recuerden que eran naciones nuevas, ¿sí? No hacía tanto tiempo se había dejado de lado el colonialismo y había que empezar a darle forma a estos nuevos países. Y una de esas maneras de dar forma también era ir creando, entre comillas, al ciudadano, ¿sí? La nación tenía que ir acompañada de el ciudadano. Los estados no solamente fomentaban que lleguen inmigrantes, por ejemplo, dándole alojamiento los primeros días, ofreciendo diferentes planes de trabajo, sino también que lo que hacían los estados era hacer que esas personas de a poco se empiecen a sentir propias del lugar que los recibía. Pensamos en Argentina. Estaban obligados los hijos de los inmigrantes a enviar a sus hijos a la escuela, ¿sí? También para aquellos que eran más grandes se implementa como obligatorio el servicio militar. La mayoría de los hombres tenían que prestar servicio a las Fuerzas Armadas y ahí aprendían, si aún no lo sabían escribir, aprendían a leer y también aprendían, por ejemplo, cosas típicas como por ejemplo el himno nacional, como por ejemplo las características de la bandera. Por eso es importante tener en cuenta que las características de la población en toda América está ligada con el proceso a través del tiempo, principalmente con la época colonial. Si nosotros tenemos que pensar en lo que es el americano, sea el americano, el angloamericano, que sería el canadiense o el estadounidense, o el latinoamericano, ¿sí? Que serían aquellos que están en cualquier país, que no sea ni Canadá ni Estados Unidos, tenemos que pensar en el periodo de la colonia. Si nosotros analizamos la población de América, vamos a ver que somos una mezcla, ¿sí? Se usaba un concepto que era el crisol de razas. Tenemos un poquito de africanos, un poquito de los pueblos originarios, un poquito de los europeos, ¿sí? Y es más, cada país tiene sus características, ¿sí? Como les dije hace un rato, hay algo que se conoce como densidad de población. Este mapa que les estoy mostrando va a marcar los lugares con mayor cantidad de población de América Latina. Para que se den una idea, la tonalidad va de naranja a rojo oscuro. Y si nos guiamos por eso, los lugares más poblados de América del Sur coinciden con la capital de Venezuela, Caracas, con la capital de Colombia, Bogotá. También se observan lugares muy poblados en lo que es la costa de Brasil. Coincide también un lugar muy poblado con lo que es Montevideo, la capital de Uruguay, también Buenos Aires, la capital en realidad Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la capital de Argentina, y si nos vamos centrando a lo que sería el centro del continente americano, ¿sí? La población, la densidad de población va disminuyendo. Cuando hablamos de densidad de población, o sea, la cantidad de personas que viven en un kilómetro cuadrado, en un lugar determinado, ¿sí? Y en un momento determinado, es importante tener en cuenta las características del lugar, ¿sí? Hablamos de sectores urbanos, que son las ciudades, y sectores rurales. Los lugares más poblados en Latinoamérica coinciden con los sectores urbanos y no los sectores rurales. Esto tiene que ver principalmente con la disposición de recursos como la energía eléctrica, el gas natural, las comunicaciones, pero sobre todo con el empleo. Los lugares más urbanos, ¿sí? Son aquellos que van a coincidir con mayor oferta de empleos, mayor oferta sanitaria, hospitales, clínicas, ¿sí? Son lugares en realidad más cómodos
para vivir. Los lugares rurales muchas veces son lugares que no tienen todo lo necesario para el desarrollo óptimo, ¿sí?, familiar. Otro término que seguramente el año pasado lo vieron en sociales es la esperanza de vida. Para refrescar y sencillo, para que se entienda, la esperanza de vida es un promedio que se saca, ¿sí?, entre las personas y los fallecidos, ¿sí?, en los últimos tiempos, en un lugar y en un tiempo determinado, se saca un promedio, ¿sí?, de edades de las personas, y ahí se sabe cuál es la esperanza de vida, cuánto en promedio puede llegar a vivir una persona. Para que se entienda más claro, se los pongo un ejemplo. Yo digo la esperanza de vida en Buenos Aires. La esperanza de vida de Buenos Aires, supongamos que está en 75 años. No quiere decir que todos vamos a vivir 75 años, sino que es un promedio entre todos los que han fallecido, ¿sí?, en los últimos tiempos, y nos da ese número. ¿Por qué nos da 75 años? Porque mucha gente supera esa cantidad de años y otros fallecen antes. Es un promedio. Bueno, espero que les haya servido la introducción a este nuevo tema que es población, ¿sí? Ojalá hayan trabajado población en sociales el año pasado, y si no, bueno, les he explicado brevemente y lo más fácil posible para ustedes diferentes términos, como dijimos, la densidad de población, la tasa de mortalidad, la tasa de natalidad, los movimientos migratorios, esas personas que se van a vivir de una provincia a otra o de un país a otro, ¿sí? Y ahora les va a tocar trabajar a ustedes con el material bibliográfico que les envío. Vuelvo a repetir lo que siempre les envío en el tablón o en los videitos. Cualquier consulta estoy a su disposición. Manden un mensaje privado por Classroom que será contestado, ¿sí? Y bueno, a trabajar. Les envío mis saludos, un abrazo a ustedes, a sus familias, a cuidarse, a ponerse las pilas y a no aflojar. Nos estamos viendo.